up your hand he and say, descubierto I have found out que tengo poder that I have power en mi boca in my mouth y en mis acciones. and my actions. Poder Power que Dios me da. that God gives En me el nombre de in Jesús. the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Amén. Amen. Una tremenda declaración. A tremendous declaration. Y yo creo And I believe que todo hombre that all men, debiera de hacer esas that declaraciones. for you to declare all those declarations. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? A veces no las podemos decir Sometimes we can say them con toda la extensión de nuestra voz, with all the extension of our voice porque decimos, because we say no entendemos cómo trabaja esto. we don't understand how that works. ¿Alguien de ustedes ha escuchado alguna vez una canción que dice, Anybody of you have heard a song that says, a Dios no hay que entenderlo, to God we don't have how to understand Him. a Dios hay que obedecerlo? God we have to obey Him. Yuhu. Amén. Y bueno, esta frase This phrase de que a Dios no hay que entenderlo that for God not to how understand Him y no solamente hay que obedecerlo, and now how to obey Him. a veces viene porque nosotros no entendemos cómo trabaja Dios. Sometimes things comes to us because we don't understand how God works in us. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? ¿Cuántas veces ha rascado usted la cabeza How many of you have always been thinking about this? ante una petición que usted le ha puesto a Dios When you lift up a petition against God y Él ha contestado esa petición and He has answered your petition de una manera que usted ni se imaginaba? in an extraordinary way that you can Amen. not understand? Amén. Como la pastora de allá en México, ¿verdad? That the pastor over there in Mexico, Yo le he platicado de este testimonio. I told her Iba manejando this testimony. I was driving, y pues allá los policías son muy mordelones, ¿verdad? and over there the police are very corrupt. No. Nadie sabe lo que estoy hablando aquí, ¿verdad? Does anybody knows what I'm saying? Y dice que iba manejando And I was one day driving, y que dijo, ay Señor, and she said, "Oh my goodness, me va a parar este policía. the police is going to stop me. Atarántamelo, Señor. Keep them away from me, Lord." Yo me imagino, I can't imagine si Dios le hubiera contestado de esa manera, if God will answer her that way. se imagina que el policía, Imagine the police, no al verla a ella, for him not to see her, al ver a otro, but for him to see de somebody else. repente le pisa el acelerador al All carro of a sudden, she presses on the gas, y va bien abusado, ¿verdad? and he's very aware. Y de repente el Señor lo ataranta. And all of a sudden, he's being confused by God. ¿Qué pasaría con este policía? What will happen to that police? Yo creo que se hubiera estrellado, He would have probably crashed. hubiera volteado la patrulla patas para arriba. He will probably go somewhere else. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? ¿Cuántos I dicen don't know amén? what would have happened to him. How Así many of es you say amen? que yo quiero hablarte este día. So I want to talk to you in this day. Voy a tratar de explicarte un poco I'm going to try to explain you something. cómo opera Dios How God works. o de alguna manera cómo trabaja Dios. How God works. ¿Cuántos dicen amén? How many of you Amen. say amen? ¿Cuántos quisieran saber esto? How many of you Amen. would like to know this? Pues griten muy fuerte amén. Well, say amen. Amén. A lo mejor tú le has pedido a Dios algo. Maybe you have tell God something. Alguien de aquí a lo mejor le pidió un buen trabajo Maybe some of you here have asked Him for a job, y de repente se lo quitaron. and all of a sudden it was taken away from you. Y usted piensa que ya Dios cayó, o usted cayó de la gracia de Dios. And all of a sudden you have fallen short of the glory of God. O a lo mejor le pidió un buen carro Or maybe you asked Him for a car, y ya Dios se lo dio. and God already gave it to you. A lo mejor alguien le pidió ser usado por Dios. Maybe somebody said, "I want to be used by you, God." Uy, nadie dice amén. Oh, nobody says amen. Y ya está siendo usted usado por Dios. And you're being used by God. No sé qué es lo que usted le haya pedido a Dios. I don't know what you have asked God. No sé lo que Dios ya le dio I don't know what has God given you, o lo que no le ha dado or Dios. God has not given you. Pero Dios quiere, But God wants, a través de su Espíritu Santo, in behalf of your Holy Spirit, que usted se enfoque for you to reflect en el trabajo que le está haciendo. in the work that you're doing. Eclesiastés capítulo 8, Ecclesiastes capítulo 8, versículo chapter 3. 8, verses 3. Es un versículo en el cual nos vamos a estar enfocando en este día. It's a verse that we're going to envision, Y usted se va a dar cuenta and you are going to understand, que a veces queremos que las cosas ocurran ya. and that you want things to happen now.
Pero vamos a ver qué nos dice Eclesiastés. But you're going to find out what Ecclesiastes tells us. Eclesiastés Ecclesiastes fue escrito was being written por un tremendo hombre de Dios, for a great man of God. lleno de mucha sabiduría. He was filled with wisdom. Entonces, el libro de Eclesiastés Then the book of Ecclesiastes tiene mucha sabiduría has a lot of wisdom y tiene, por lo tanto, and meanwhile un tremendo consejo de Dios. has a concept of God. La misma Biblia dice, el principio de la sabiduría In the beginning of wisdom es el temor a Jehová. is the fear of the Lord. Así es que la palabra temor The word fear, no se refiere a que debemos de tenerle miedo a it Dios, doesn't refer for you to be afraid of God. sino la palabra temor The word of fear, quiere decir es un principio it means the beginning, infundado en alguien. to be profound in the word of God. Diga conmigo, principios Say Principios to be beginning, infundados to be infundados profound, de Dios en mí. de Dios for God en mí. in us. Entonces, los principios están en su palabra. In ¿Cuántos the dicen amén? beginning of the word. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen? ¿Qué dice Eclesiastés? What does Ecclesiastes says? 8:3 dice así: 8:3 says like this. no te apresures Don't be in a hurry a irte de su presencia, for you to leave his presence. ni en cosas malas In persistas, bad things that persist, porque Él hará because he will do todo lo que quiere. everything that you want him to for you Diga to do. conmigo, Dios God hace makes todo. everything. Una vez más diga todo. Everything. Una vez más diga todo. Todo You say everything Lo que Él quiere. that lo he que él wanted quiere. for you to do. ¿Cuánto le dan a Dios un aplauso por esta Amén. palabra? La primera cosa que el libro de Eclesiastés 8 nos dice, The first thing that Ecclesiastes in chapter 8, dice, no te apresures a irte de su don't presencia. be in a hurry for you to leave the presence of God. Es decir, que Dios quiere que permanezcamos In en su another words, presencia. pertaining the word of God. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Y la presencia de Dios And the presence of God, se manifiesta en it will nosotros manifest unto you. porque nosotros buscamos su Because presencia. you look for the presence of God. ¿Cuántos dicen amén? You say amen. Entonces, Then, si yo permanezco en la presencia de Dios, if I'm in the presence of God, yo voy a permanecer en un lugar seguro. I'm going to be in a secure place. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Si yo permanezco en Dios, If I'm with God, yo sé que voy a permanecer en Él, I know I'm going to be with Him. porque Él es alguien en el que yo puedo confiar. He's something Amén, that I aleluya. can believe in Him. ¿Alguien puede decir amén a esto o no? Can somebody say amen to this? Cuando usted permanece con alguien, When you are always with somebody, es porque usted sabe que puede confiar en Él, because you know you believe in that person, Amén. que puede depender de Él, that you can depend on that person. que en un momento que usted necesite la ayuda, In the moment when you need help, Él le va a ayudar. ¿Cuántos He's dicen going to amén? help you. ¿Qué? Lo que Es decir, que es una persona In another confiable. words, He's a person that's confidence. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say O amen? sea, el permanecer en Dios es algo muy bueno. To be with God is the most awesome thing you can do. Y a veces pareciera que nosotros nos apresuramos And sometimes it looks like we want to be in a hurry a no estar en la presencia de Dios. for us not to be in the presence of God. Cuando lo que Dios quiere, When God wants, para que entendamos cómo trabaja Él, so that we can understand how He works, es que caminemos con Él. so that we can walk in His ways, Que veamos cómo trabaja Él. so that we can see how He works. Definitivamente, Definitely, nuestra mente es finita. our mind is very infinite. Es decir, que es pequeña In other words, it's small. a comparación de la mente de Dios, In compared to the mind of God, que es infinita. that it's infinite. Por esa razón, For that reason, nosotros a veces no entendemos cómo trabaja Dios. for that reason, we don't understand how God works. Yo, a mi hermano, My brother, en la carne y en el in the espíritu, flesh and the spirit, se acercaban a mí para pedirme oración He will get close to me so I can pray for them, para que Dios les ayudara a pagar sus deudas. so that God can repay their debts. Y yo oro por eso, And I pray for that, no solamente por él, not only for him, por todos ustedes. for all of you. Sin embargo, In other words, hace, ¿qué será? Un año, around a year ago, año y medio, a year and a half, ¿verdad? Dios contestó esta oración. God answered the petition.
Ah, caray, pastor, le mandaron un cheque al portador con todas las deudas pagadas que él tenía. What do you mean? He sent a check of all the debts that he owed? ¿Cuántos quisieran que les llegara un cheque al How portador many of you con todas sus deudas will, how many pagadas? of you will desire a check in your mail Amen. of all your debts? Levante su mano y diga, Lift up your hands. qué precioso sería eso, That would be ¿verdad? wonderful. Sin embargo, no le llegó un cheque a él al portador. In other words, he didn't receive a check in the mail. Lo chocaron. They crashed him. Su vez quedó inservible. His car was all torn apart, Ellos quedaron lastimados and they were hurt, y traumados. Oiga and they usted. were traumatized. Sí, porque nada más veían que venía. ¡Ay! Qué feo. Venía un carro y dice mi hermano que mi cuñado. ¡Ay! Ya te They fue. will get scared once they will see a car. Y mire que grita como. He screamed like never in his life. Dios trabajó en God ese asunto. has worked in that problem. Dios estaba en medio de eso. Was God in the middle of that? ¿Alguien puede decir que sí? Amen. Somebody say amen to that? Pareciera que no, ¿verdad? It looks like it was not, huh? Porque fueron al hospital, Because they went to the hospital. estuvimos ahí con la ambulancia, Because we were there with the ambulance. estaban todos golpeados Everybody was hurt. y pareciera que Dios no estaba en el asunto. It looks like God was not in there, Pero Dios estaba en el asunto. but God was right there. Al tiempo, In the time, la aseguranza the insurance, le pagó su venta, he paid his van. pagó todos los biles que He generó paid eso all his bills. y aparte Dios lo bendijo And más. a part of that, God blessed him. Después de año y medio, In a year and a half, Gloria a after Dios. that year and a half, dije que después de año y medio. after a year and a half, he blessed him. La Biblia dice, no te apresures. The Bible says, do not be in a hurry. No nos tenemos que apresurar You don't have to be in a hurry. o no le tenemos que tronar los dedos a Or we Dios don't have to snap the finger on God para que so that nosotros veamos we can see que Él está trabajando. that He's working on our lives. No sé si me estoy I don't explicando. understand if I'm El Salmo, el libro de Isaías capítulo 40, in the Psalms of chapter 48. dice, los que esperan en Jehová The ones who wait for God, tendrán nuevas fuerzas. they will have new strength. Amen. Y esa palabra espera And that word for you to wait, implica tiempo. it implies time. ¿Cuántos dicen amén? How many say Es una palabra que encierra tiempo, it's a word that circles time, encierra horas, circle hours, minutos, minutes, días, days, meses, months, años, years. ¿sí o no? Yes or no? Entonces el tiempo de Dios The time of God, se va a cumplir. it's going to be manifest. It's going to be, Muchas veces a lot of times, nosotros us, lo único que vemos es fracaso, all we see is Fail. problemas, problems, enfermedad, sickness, crisis, crisis, y nos basamos and we based on en que Dios va a trabajar that God conforme a lo que yo veo. of the things that we see. Yuhu. Yuhu. Amen. Yuhu. Este 14 de octubre In this 14th of this month, cumplimos 5 años de pastores. we have been having 5 years of pastor. 6 años. 6 years we have been ministering as pastor, Y se me han hecho como un minuto. and it has been done like a minute. No debajo del agua, ¿eh? Yo venía a la iglesia I came to the church cuando empezaba a predicar when I started preaching, y la mayoría de las sillas estaban and the vacías. majority of the seats were empty. Yuhu. Gloria a Póngame atención. Dios. Pay attention. Y venía Satanás y me decía, And the devil will come into one of the chairs, y alguien le ayudaba por ahí, ¿verdad? and somebody will help him there. Te equivocaste, You are wrong. no hiciste la voluntad del Padre, You did not do the word of God. es pura emoción, It's just an emotion. porque yo veía Because I will see las sillas vacías. the seats empty. Y luego venía el Señor y me decía, And then God will come and tell me, si no viene nadie a escuchar la palabra, if nobody comes and hears the word of God, sal y pon piedras go out and put rocks on the chairs y predícale a las piedras. and preach to the rocks. Ya sea el Señor, este está de locos. ¿Se imagina usted entrando por esa puerta Can you imagine coming into this door
Y yo diciéndole a la piedra, and for me preaching and saying something to the rock. mira piedra, Look, rock, ¿te falta fe? you need faith. Estás bien dura, piedra. You're very hard, rock. ¿Qué iba a decir? Este está loco. What was he going to say? You're crazy. Pero Dios me dijo, alguien But God says to tiene que me, escuchar mi mensaje. somebody has to hear Si es que my predica that I preach, y sigue predicando. and that you're preaching. Mi palabra dice My word says que no es por vista, it's not by vision, sino es por la fe. it's by faith. Amén. Y un día And one day, va a crecer tu iglesia. and your church is going to grow. Solo espera en mí. Just wait for me. Sigue esperando. Just have patience. Sigue predicando. Just keep preaching. Sigue orando. Keep praying. Sigue declarando la palabra. Keep declaring the word of Ve a God. donde yo te llevo. Everything that I tell you to do, Ora porque tienes que orar. pray because you need to pray. Haz lo que te mando a hacer. Do everything that I tell you to Y un do. día And one day, vas a tener una grande yes, you're congregación. going to have a big congregation. Amén. Yo no sé de dónde los va a sacar el Señor. I don't know where God is going to bring them from. Pero a mí Dios me dijo que iba a tener 4,000 But ovejas. God has promised that I was going to have 4,000 souls. Señor, ¿se imagina usted? Glory to God. Por eso, como le predico ahora, Now, that's why when I preach to voy a you, seguir I'm predicando. going to still be preaching. Y hoy en día, pues hay más sillas llenas Now, in these days, I see more seats filled up. que hace 5 años atrás. ¿Cuántos dicen? Like back then, like 5 years back. El Señor te dice, God tells you, nunca never bases base tu vida your en lo que your ves. in what you Y see. nunca And never. escuches la voz And del don't hear the enemigo. voice of the enemy. Escucha la voz de Hear Dios. the voice of Y God. tu milagro And va a your venir. miracles are going to come. Tu respuesta va a venir. It's going to come. Tu petición va a ser The contestada. petition is going to be answered. Señor. ¿Cuántos tienen deudas acá? How many of you have A ver, bájenlas. debts? ¿Cuántas de esas deudas son impagables? How many Yo no las puedo of pagar. those debts are already being paid? Yo levanto los dos. I lift up my 2 hands. Sí. ¿Sabe cuánto debo yo como pastor? Y no es Do que you yo know how many del do I owe as a Señor. pastor? Debo $295,000. I owe more than $2,900. Más de $250,000. More than half of a million. Yuhu. ¿Y usted me ve preocupado, abatido, And you see me like if I'm all like beat up, cabizbajo, like down, flaco, ojeroso, cansado y sin like ilusiones? if I'm tired and I don't have no faith or nothing? ¿Me ve usted así? Do you see him like that? Creo que hasta más cachetón me estoy poniendo. I think you're seeing more like I'm more fat. Y en vez de que esté así como. Pero Dios es bueno, hermanos. But God is good. ¿Sí me ve así? Así. Do you really see me like that? Like all sad? Anger? ¿Verdad que no? You don't see me like that. A veces dice la pastora, ¿verdad? Sometimes, Pero ¿sabe qué? La mayoría del tiempo the majority of time, trato de tener una sonrisa en mi boca. I always have to have a happiness in my face. ¿Por qué estar tristes? Why are I always sad? ¿Por qué estar angustiados? Why are I always Si mi Padre es anxious? Dios. If my Father is God, Y Él me va a dar a mí and He's going to give lo me que nadie aquí en la tierra me puede dar. Amén. nobody has ever given me. Yuhu. Sí, sí, amén. Yuhu. Mami, aquí está el pago de $2,000 al mes. There is a payment of everything that I owe. I have it with me. Para los on que my están viendo, los que van a ver esto en YouTube. The ones that you're going to see in YouTube. ¿Cuántas bendiciones How many blessings hemos perdido where have we lost porque apresuramos nuestros pasos because we hurry in our steps y queremos ayudarle a Dios? and we want to help God? Yuhu. Lo primero que yo tengo que saber The first thing that I need to know para saber o por lo menos entender un poco cómo Dios trabaja so that we can understand how God works, es que Él es soberano. that He's Amén. sovereign. Amén. ¿Con qué se come esta palabra, pastor? ¿Con el tenedor, la cuchara o le echo un How do trago I de eat agua? this ¿Cómo word está with a esta fork, with a palabra? spoon? How do I eat the word of God? La palabra soberano The word, quiere decir it means que Él hace las cosas that He do the things por su voluntad, for His own will porque es Dios. because He's God. Yuhu, Amén. yuhu. Venía Jesucristo Jesus was one day coming arriba de la barca in the bark con los discípulos with the disciples,
Y de repente, And all of a ya sudden, conmigo, de repente, and all of a sudden, say, dígalo otra vez, de repente, De repente. viene una tempestad temptation, y empieza a mover la barca. and he was moving El Señor venía dormidote ahí adentro. and Jesus was sleeping, Y los discípulos queriendo luchar por la vida. and the disciples were fighting through the torments. Pedro aventando el agua. They were taking the water out away from the. Yo me imagino que también aventaba a Juan y a Andrés y a Felipe. I can imagine they were throwing the water. Órale, apúrense porque se nos va a meter el agua y nos vamos a Hurry hundir. up, because we're going to sink. Our ship is getting water in Y el the Señor ship. ahí dormidote. And Jesus was sleeping. Y de repente se acerca. And all of a sudden, they got close. Maestro, despiértate. Lord, wake up, Que nos hundimos. because we're going to sink. Dice la escritura The word says, que el Señor levanta la mano. all of a sudden, Jesus lifted up Se his pone hand. en pie y levanta la mano. He all of a sudden lifted up his hands. Dice que cuando levantó la mano, It says in the word of God, when he lifted his hand, los vientos, the Wind. la tempestad, temp, paró en el momento. all of a sudden, the torment stopped. Dijo, ¿alguien me está escuchando? Is anybody hearing about this? Ni siquiera le dijo, ¡alto! Not even all of a sudden he says Él stop. usó la soberanía He uses his voice, y los elementos naturales and the elements le natural, obedecieron. all of a sudden they begin to obey ¿Por him. qué? Why? Porque él era Dios. Because he's God. Hecho carne, nacido de mujer, He was pero made era Dios. flesh in the flesh Alguien of tiene God. que decir amén. Somebody has to say here amen. Así es que si tú Then you, te amaneciste if you were, y de repente vino una tempestad, all of a sudden the torments came. confía en la soberanía de Dios. You have confidence. Confía en la soberanía de Dios. You have to have confidence. Y Él va a levantar la mano And he's going to lift y up van a his hand. cesar los problemas. And he's going to, Porque Él es soberano. Porque Él así lo ha dicho. Alguien tiene que darle a Dios un fuerte aplauso, aleluya. Y decir, Señor, yo confío en tu I soberanía. can say, I am very in the power of God. Amén. Amen. Él lo va a hacer. He's going to do it Porque Él es soberano. because he's wise. Él lo va a hacer no solamente por la soberanía, He's not just going to do it because he's wise, sino porque tiene iniciativa al Señor. because he's having an initiative against you. Una de las formas de operar de Dios o de trabajar One of the things that he can operate in the no es kingdom solamente porque tiene soberanía, is not because he's just wise, sino porque tiene iniciativa. because he has an initiative. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Dice, porque Él hará Because he will do everything. ¿Cómo hace Dios en nosotros una diferencia? How will God make in us a difference? Diga conmigo, por medio Say with me de Jesucristo. in behalf of Jesus Christ. Amén. Dice el Señor Jesús, Jesus Christ el que me ha says, visto a mí, the ones who have seen me ha visto al Padre. have seen the Y Father. el que cree en mis The palabras, one who believes in my word cree en las palabras del Padre. believes in the words of God. Dice la Biblia que no hay otro And the nombre Bible says that there's no other name ni en el cielo, in heaven, ni debajo del cielo, above heaven, ni en la tierra, ni on earth, ni en las aguas, in the waters, ni debajo de las aguas, beneath the waters. en el cual haya salvación. In there is salvation Solamente only en in Jesucristo. Jesus Christ. Solamente en Jesucristo. Aleluya. Alguien apláudale al Señor por la salvación que da a nuestras almas. La iniciativa The initiative que toma Dios es por medio de Jesucristo. that he takes is in behalf of our Lord Jesus Christ. Y usted se podrá decir, ¿cómo que Dios opera por And then you soberanía will say to y toma yourself, la how can iniciativa God por medio de operate Jesús? in the initiative of Jesus Christ? Dice la Biblia The Bible que Él says se despojó de sí mismo. that he was manifest, Vino a la tierra that came unto y earth, tomó forma de hombre. and he took form of a man, Y como oveja, and like a lamp, enmudeció y fue llevado al matadero. he gave up for ourselves, Por amor for love, de su nombre. in his ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? Él Him, vino a la tierra he came into the earth, y murió por and nosotros. he died for our Amen. sins. Pero no solamente murió porque muchos tenemos la He imagen just died. de que Él está todavía colgado en la cruz. Don't think of the image of he just been in the cross. Pero la Biblia dice que Él murió en la cruz, But the Bible says that he died pero for al us. tercer día resucitó de And entre on los the muertos. first day he was resurrected. Aleluya, por el poder del Espíritu The Santo. power of the Holy Spirit. ¿Cuántos dicen How amén? many of you say amen?
Ahora, ¿por qué le digo que Dios trabaja en la iniciativa Why do I tell you that God works in initiative por medio de Jesucristo? in the middle of Jesus Christ? Porque la humanidad se estaba perdiendo. Because humanity was being lost, Y como estaba perdida, and it was lost. no sabía el camino que tomar. They didn't know the way. Yuhu. Amén. Se estaban yendo todos o muriendo todos Everybody was